que yo le hice de luces. Claro, está bien, es que ya han de haber llamado también. De ley que han de haber llamado. Dale, Cheto, por la izquierda, vámonos. Que si ahorita que nos vemos, Ecuador se encuentra en conmoción desde que este martes un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpiera en el set de TC Televisión en Guayaquil y tomara como rehenes a periodistas y otros empleados, mientras se transmitía en directo a un joven que apuntaba con una escopeta al periodista José Luis Calderón a unos 3 kilómetros en la sede de la Universidad de Guayaquil. Otro grupo amenazaba con la misma violencia a maestros y estudiantes, quienes suplicaban que la policía abandonara el lugar. Afuera de ambos recintos reinaba el caos. Otros grupos armados incendiaban carros, mientras la ciudadanía trataba de huir. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden y declaró la existencia de un conflicto armado interno. ¿Qué significa y cuáles son las implicaciones? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y es que según el derecho internacional humanitario, un conflicto armado interno es una situación de violencia que tiene lugar en un estado y en el que ocurren enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados. En el derecho internacional humanitario se exige la presencia de varias condiciones para determinar la existencia de un conflicto armado interno, aparte de enfrentamientos prolongados, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que basa su definición en los convenios de Ginebra y la jurisprudencia internacional. El conflicto debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en él deben poseer una estructura organizada. Se puede argumentar que muchas de las bandas criminales que operan en Ecuador tienen estructuras bien organizadas, y es que el poder de más de 20 bandas criminales que operan en el país se ha fortalecido en los últimos años gracias a los millonarios ingresos de la droga. El país ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas ilícitas. Las bandas tienen en las cárceles sus principales centros de mando y operaciones, que están vinculadas a los grandes cárteles de la droga de México y Colombia. Estas bandas luchan además por el control de otros sectores del país. En agosto del 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo, en un crimen que aún no se ha logrado esclarecer, pero que muchos analistas vinculan con el auge de estas bandas. El analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga indica que este y otros crímenes son para ponerle condiciones al poder político y demostrar que desde hace algún tiempo, en buena medida, las bandas criminales son quienes tienen el control en el país. Para los especialistas, la situación actual es incontrolable. El gobierno perdió el control del territorio ecuatoriano y por eso necesita la intervención de las Fuerzas Armadas. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida para los ciudadanos. La esquina. Las primeras implicaciones de declarar un conflicto armado pudieron verse inmediatamente después del decreto. El presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a más de una decena de grupos que tildó de terroristas. Poco después del anuncio, el ejército ecuatoriano salió a las calles y algunos agentes lo hicieron en vehículos blindados. Es el momento
de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! Este decreto le permite al presidente justificar el estado de excepción que se anunció el lunes, lo que le da poder al Ejecutivo para suspender o limitar varios derechos. Pero los analistas recalcan que durante un estado de excepción se protege un núcleo duro de los derechos humanos, aquellos que ni siquiera en estado de guerra pueden ser vulnerados, como el derecho a la integridad y la vida. Además, concuerdan con que el Estado debe prevenir las violaciones de los derechos humanos, no solo de las personas involucradas en los grupos, sino de toda la población en general. ¿Y ustedes qué opinan de lo que está ocurriendo en Ecuador y las medidas tomadas por su presidente Daniel Noboa? Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.